Bueno, aquí estoy, una vez más. Hay gente a veces que me ha preguntado que dónde trabajo, en qué parque, cosas así. Así que voy a tratar de nuevo algunos puntos comunes y ya luego pasar a las historias. Voy a contar tantas como se me ocurran, además de historias de algún amigo. Y probablemente no volveré a actualizar hasta que tenga la oportunidad de conocer más historias de otros forestales y rescatadores. No me siento cómodo diciendo exactamente dónde trabajo. En realidad, algunas de las cosas que he mencionado aquí podrían causarme problemas o despedirme, así que lo mejor es que no hable demasiado. Sí que os diré que estoy en Estados Unidos, en una zona compuesta por una gran cantidad de naturaleza salvaje. Estamos hablando de cientos de millas de bosque denso, con una cordillera y algunos lagos. Siempre suele haber bastante interés con las escaleras, y por suerte mi amigo tiene una historia que creo que os gustará. Entraré eso más al final de la grabación. En cuanto a si alguna vez he pensado en preguntar a mis superiores sobre ellas, lo he hecho, pero de nuevo no quiero arriesgar el trabajo. Sin embargo, uno de mis antiguos superiores ya no trabaja como oficial de rescate y es posible que esté dispuesto a hablar de ellas conmigo. Intentaré hablar con él esta semana y os contaré, a ver qué pasa. En cuanto a consejos para convertirse en agente de búsqueda y rescate, creo que el mejor consejo que puedo dar es contactar con la oficina local del servicio forestal, a ver si ofrecen cursos de formación o para saber cuáles son las cualificaciones. Yo llevo años haciendo esto y empecé como voluntario, ayudando en operaciones de búsqueda. Es un gran trabajo, a pesar de las situaciones trágicas ocasionales. Yo no querría hacer otra cosa. Pero bueno, vamos con las historias. No suelo ver muchas mordeduras de animales como agente de búsqueda y rescate, sobre todo porque no hay tantos animales que vagan por la zona. Aunque sí que hay osos, tienden a mantenerse bastante alejados de las personas y los avistamientos son poco habituales. La mayoría de los animales que verás son pequeños, como coyotes, mapaches, mofetas. Lo que sí vemos con frecuencia son alces. Y déjame decirte, los alces son unos cabrones asquerosos. Se ponen a perseguir cualquier cosa por cualquier motivo y que Dios te ayude si te pones entre una hembra y su cría. Una de las llamadas más divertidas que recibí fue de un tipo que había sido perseguido por un alce macho enorme y que se quedó atrapado en un árbol. Nos llevó casi una hora bajarlo y cuando por fin volvió a tierra, el tipo me miró y me dijo: «Joder, esos cabrones son grandes de cerca». Supongo que no es una historia de miedo, pero aún así le quería contar. Sinceramente, no sé cómo pude olvidar esta historia en la primera grabación, pero es con diferencia de lo más aterrador que me ha pasado. Supongo que quizá he intentado tanto tiempo olvidarlo que simplemente no me vino a la mente. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo en el bosque, nunca puedes permitirte tener miedo de estar solo o estar en mitad de la nada. Por eso cuando tienes experiencias así tiendes a olvidarlas y a seguir adelante. Pero este es, hasta la fecha, el único caso que me ha hecho replantearme seriamente si el trabajo era adecuado para mí. No me gusta hablar mucho de ello, pero haré todo lo posible por recordarlo. Si no recuerdo mal, esto ocurrió a finales de primavera. Era una llamada típica de un chaval perdido. Una cría que se había alejado del campamento de la familia y llevaba desaparecida unas 2 horas. Sus padres estaban completamente desanimados y nos contaron, pues, lo que la mayoría de los padres cuenta, que su hija nunca se alejaría, que es muy buena manteniéndose cerca, que nunca había hecho esto antes. Nosotros aseguramos a los padres que haríamos todo lo posible para encontrarla,
y nos dispersamos en una búsqueda estándar. A mí me emparejaron con uno de mis buenos amigos y estábamos conversando de algo, no me acuerdo, mientras andábamos. Sé que suena insensible, pero aquí te desensibilizas un poco cuando llevas el tiempo suficiente. Se convierte en la norma y creo que hasta cierto punto tienes que aprender a desensibilizarte para poder trabajar en esto. En fin, buscamos durante unas buenas 2 horas, yendo bastante más allá de donde pensábamos que podría estar, y salimos a un pequeño valle, cuando algo nos hace parar a los dos a la vez. Nos quedamos paralizados y nos miramos, y tuve la sensación como si estuviese en un avión justo después de despresurizarse. Se me taponan los oídos y tengo una extraña sensación de haber caído desde no sé cuántos metros. Yo empecé a preguntarle a mi amigo si lo había notado, pero antes de terminar oímos el sonido más fuerte que he oído en mi vida. Era casi como un tren de mercancías pasando justo a nuestro lado, pero venía de todas las direcciones a la vez, incluyendo por encima y por debajo de nosotros. Mi amigo me gritó algo, pero yo no pude oírle por encima de ese rugido. Nosotros, comprensiblemente asustados, miramos a nuestro alrededor, intentando encontrar la fuente del sonido, pero no vemos nada. Por supuesto, lo primero que pensé es en un deslizamiento de tierra, pero no estábamos cerca de ningún acantilado, y aunque lo estuviéramos, nos habríamos dado cuenta. El sonido sigue y sigue, e intentamos gritarnos, pero incluso estando juntos no oímos nada más que el sonido. Luego, tan de repente como empezó, se detuvo, como si alguien le hubiera dado al interruptor y lo hubiera apagado. Nos quedamos allí un segundo, totalmente quietos, y poco a poco vuelven los sonidos del bosque normales. Mi amigo me preguntó que qué coño acababa de pasar, pero yo simplemente me encogí de hombros y me quedé mirando un rato. Cogí la radio y pregunté si alguien más acababa de oír lo que parecía el fin del mundo, pero nadie lo había oído. Y eso que tampoco estábamos tan lejos. Mi amigo y yo simplemente lo dejamos pasar y seguimos adelante. 1 hora después revisamos las radios y nadie había encontrado a la niña. La mayoría de las veces no buscamos cuando oscurece, pero como no teníamos ninguna pista sobre ella, algunos decidimos seguir, incluyendo mi amigo y yo. Nos mantenemos juntos todos y la llamamos cada pocos minutos. A estas alturas esperaba con todas mis fuerzas encontrarla, porque aunque no se me den bien los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad me parece horrible. El bosque puede intimidar a la luz del día, pero por la noche es una cosa completamente distinta. Pero no vemos señales de ella, ni recibimos respuesta. Y más o menos a la medianoche decidimos dar la vuelta y volver al punto de encuentro. Vamos a mitad de camino cuando mi amigo se detiene e ilumina con su linterna a nuestra derecha, hacia un montón de árboles muertos, muy densos. Le pregunto si ha oído algo, pero solo me dice que me calle, que escuche. Yo lo hago, y a lo lejos puedo oír lo que parece un niño llorando. Ambos llamamos al nombre de la chica y nos paramos a escuchar si hay respuesta, pero solo es ese llanto, muy leve. Entonces nos dirigimos a esa zona y la rodeamos. Llamamos el nombre de la chica una y otra vez, y a medida que nos acercamos al llanto empiezo a sentir una sensación rara en el estómago y le digo a mi amigo que algo no va bien. Él me dice que siente lo mismo, pero no podemos averiguar
¿Qué es? Nos detenemos donde estamos y llamamos a la chica otra vez. Y al mismo tiempo los dos nos damos cuenta. El llanto está en bucle. Es el mismo sollozo, entrecortado, luego llanto, luego un silencio y se repite, una y otra vez. Es exactamente igual cada vez. Y sin decir palabra, mi amigo y yo salimos corriendo. Es la única vez que he perdido la compostura, sí, pero algo ahí estaba muy mal, demasiado mal. Y ninguno queríamos seguir ahí fuera. Cuando volvimos al punto de encuentro preguntamos si alguien más había oído algo extraño, pero nadie sabía de qué hablábamos. Sé que suena un poco anticlimático, pero ese caso me destrozó durante un tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos rastro. Siempre tenemos un ojo puesto para ella y todas las demás personas que nunca hemos encontrado, pero sinceramente dudo que lleguemos a encontrar nada. De las llamadas de personas desaparecidas a las que he salido, solo unas pocas han resultado en desaparición total, es decir, sin rastro de la persona, ni cuerpo ni nada. Pero a veces encontrar un cuerpo solo genera más preguntas que respuestas. Algunos de estos casos, que son incluso ya famosos en nuestro equipo, son estos. Un adolescente cuyos restos fueron recuperados casi un año después. Encontramos la parte superior de su cráneo, 2 huesos de los dedos y su cámara a casi 40 kilómetros de donde fue visto por última vez. La cámara lamentablemente estaba destrozada. También encontramos la pelvis de un hombre mayor que había desaparecido un mes antes. Eso fue lo único que encontramos. También encontramos el pie derecho de una persona en la cima más alta de una cresta, en la parte sur de la cordillera del parque. También encontramos el cuerpo de una cría a casi 20 millas de donde había desaparecido. Murió de exposición 3 semanas después de desaparecer y toda su ropa estaba intacta, excepto los zapatos y la chaqueta. Había bayas y carne cocida en su estómago cuando le hicieron la autopsia. El forense dijo que parecía que alguien la había estado cuidando. Nunca se identificó a ningún sospechoso. Ahora contaré un par de historias que me contó un amigo. Ya he mencionado que siempre me preguntan por las escaleras, y aquí hay suerte. Él ha tenido un encuentro muy cercano con ellas. Y aunque no tiene ninguna explicación, sí que tiene algo más de experiencia con ellas que yo. Mi amigo lleva unos 7 años como oficial de búsqueda. Empezó cuando estaba en la universidad y tuvo una experiencia muy similar a la mía cuando se topó por primera vez con las escaleras. Su entrenador le dijo casi lo mismo que el mío, que nunca se acercara, que ni las tocara ni subiera a ellas. Durante el primer año hizo precisamente eso, pero aparentemente la curiosidad pudo con él, y en una llamada se apartó de la senda y fue a ver un par de ellas. Dijo que estaban a unos 10 kilómetros del sendero donde había desaparecido una chica y que los perros seguían el rastro por ahí. Mi amigo estaba solo, rezagado respecto al grupo, cuando vio unas escaleras a su izquierda. Parecían como de una casa nueva, porque él dice que la moqueta era impecable y blanca. Dijo que al acercarse no notó ningún cambio, ni oyó ruidos extraños. Esperaba que pasara algo, como sangrar por los oídos o desplomarse, pero él se quedó al lado de ellas y no sintió nada. Lo único, dijo,
que era extraño era que no había absolutamente ningún escombro. No había suciedad, ni hojas, ni polvo, ni nada. Y que tampoco parecía haber señales de actividad animal o de insectos en toda esa zona, lo cual es extraño. No era tanto que las cosas evitaran las escaleras, sino que quizá estaban en una parte relativamente árida del bosque. Él tocó las escaleras y no sintió nada, salvo esa sensación pegajosa que tienes con una alfombra nueva. Asegurándose de que su radio estuviera encendida, subió las escaleras lentamente. Dijo que era aterrador porque con la forma en la que hablaban de ellas no estaba seguro de lo que le iba a pasar. Bromeó diciendo que casi esperaba ser teletransportado a otra dimensión o estar siendo vigilado por un ovni. Pero llegó a la cima sin que pasase nada y se quedó allí mirando. Lo que sí me dijo es que cuanto más tiempo permaneció en el escalón más alto, más sentía que estaba haciendo algo mal, muy mal. Lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras en alguna parte de un edificio prohibido en el que no deberías estar, como si alguien fuera a venir a arrestarte o dispararte en cualquier momento. Él intentó restarle importancia, pero la sensación se hacía cada vez más fuerte. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía oír nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido y no podía oír ni su propia respiración. Era como una especie de acúfeno raro, opresivo. Él bajó de nuevo y se reincorporó a la búsqueda, sin decir lo que había hecho. Pero la parte rara vino después. Su coordinador estaba esperando en el centro después de que terminara la búsqueda del día y acorraló a mi amigo antes de que pudiera irse. Él dijo que el coordinador tenía una expresión de ira y él preguntó que qué le pasaba. Entonces el coordinador preguntó que si había subido por las escaleras. Mi amigo dijo que no fue tanto una pregunta sino una afirmación. Él preguntó que cómo lo sabía, pero el coordinador simplemente negó con la cabeza, diciendo que fue porque no la encontramos, porque los perros perdieron su olor. Mi amigo preguntó que qué tenía que ver eso con todo. El coordinador preguntó que cuánto tiempo había estado en las escaleras y mi amigo dijo que no más de 1 minuto. Entonces el coordinador le puso una mirada horrible, casi con los ojos muertos, y le dijo que si volvía a subir otra vez, que lo despedirían inmediatamente. El coordinador se fue y supongo que nunca ha respondido a ninguna de las preguntas que mi amigo le hizo, porque él no sabe más. Tengo otra historia que compartiré de él y que tuvo lugar relativamente hace poco, solo unos meses. Estaban haciendo un reconocimiento buscando pumas, porque en los últimos días había varios informes de avistamientos. Uno de nuestros trabajos es explorar zonas donde se ven animales para asegurarnos de que si están en la zona, poder avisar a la gente y cerrar esos caminos. Él estaba solo en una zona muy boscosa del parque, hacia el anochecer, cuando escuchó lo que parecía un grito de una mujer a lo lejos. Ahora, algunos seguro lo sabréis. Cuando un puma grita, suena exactamente casi como si una mujer fuera brutalmente asesinada. Es inquietante, sí, pero es lo que es. Mi amigo respondió por radio para avisar a los operadores de que había oído un puma y que iba a seguir adelante a ver si podía averiguar dónde empezaba el territorio.
escuchó al puma gritar un par de veces más, siempre desde el mismo lugar, y determinó más o menos el territorio del puma. Él estaba a punto de regresar cuando escuchó otro grito, esta vez solo a unos metros de él. Evidentemente se asustó y subió el ritmo, porque lo último que quería era encontrarse con un maldito puma. Al volver al camino y empezar a regresar, los gritos le persiguieron y él ya se puso a correr. Cuando estaba a 1 kilómetro de la base, los gritos cesaron y él se giró para ver si el puma le seguía. Ya casi era de noche, pero dijo a lo lejos que, justo antes de que el sendero doblara la esquina, él pudo ver lo que parecía una figura, un hombre. Él le llamó, advirtiéndole de que el camino estaba cerrado, que tenía que volver a la base, pero la figura se quedó allí, de pie, y mi amigo se acercó. Cuando estaba a unos 10 metros, la figura dio, como él me contó, un paso increíblemente largo hacia él y soltó el mismo grito que mi amigo había estado escuchando. Mi amigo ni siquiera dijo nada, simplemente se dio la vuelta y corrió de vuelta a la base, sin mirar atrás. Cuando volvió, los gritos regresaron al bosque. Él no se lo mencionó a nadie más, solo dijo que había un puma en la zona y que había que cerrar el camino sí o sí. Una noche antes de dormir también estábamos contando historias de fantasmas. Algo que suele pasar cuando nos juntamos varios rescatadores es que organizamos hogueras y fogatas y nos ponemos a hablar precisamente de este tipo de casos, de las cosas que nos pasan. En una de estas reuniones, una noche antes de dormir, estábamos contando historias de fantasmas, solo para asustarnos y burlarlos de quien se asustase. La mayoría de las veces son los novatos, pero había una mujer, una rescatadora, que contó una historia, y la verdad que a mí me asustó, y sé que lo mismo pasó con otros. Ella dijo que era verdad, pero claro, todas las historias de fantasmas alrededor de una hoguera son verdad. De alguna manera no creo que fuera un invento. Tenía ese aire de verdad que solo los eventos realmente traumáticos tienen. Dijo que cuando era niña, ella y una amiga suya solían salir mucho al bosque, detrás de su casa. Ella vivía al norte, donde hay muchos bosques muy densos y despoblados. Dijo que el bosque de allí no es como los de aquí, que son mucho más densos y que en algunas zonas los árboles bloquean casi por completo el sol. Ella y su amiga crecieron allí, así que no tenían miedo de estar ahí, pero siempre mantenían un sentido de precaución en ciertas zonas. Dijo que nunca se hablaba mucho de ello, pero que siempre sabían que no debían de ir 1 o 2 kilómetros más allá de sus casas. Los adultos nunca decían por qué, pero era una de estas reglas que nadie se atreve a romper. Ella y su amiga inventaban historias sobre osos tan grandes como una casa, y solían asustarse escondiéndose y haciendo ruidos y gruñidos mientras la otra los buscaba. Dijo que un verano hubo una serie de tormentas terribles que derribaron muchos árboles y que incendiaron parte del bosque a unos kilómetros de su casa. Los bomberos lo controlaron, pero dijo que algunos de ellos no volvieron exactamente iguales. Dijo que era como si hubieran vuelto de la guerra, que se podía saber que volvían asustados porque tenían todos la misma expresión en la cara, como un shock. Ella y su amiga dijeron que eran como muertos vivientes.
que no sonreían ni decían nada si te acercabas a ellos, y que todos se marcharon de la ciudad en cuanto terminó. Ella le preguntó a sus padres sobre ello, pero le dijeron que no sabían nada. Ya cuando todos supieron que el bosque estaba seguro, ella y su amiga decidieron intentar caminar hasta donde había estado el fuego. No le dijeron a sus padres a dónde iban, porque era un poco emocionante para ellas pensar que estaban desobedeciendo. Caminando unos 2 kilómetros más o menos, empezaron a ver árboles quemados y cosas así. Aparentemente su amiga se enfadó mucho, porque encontraron el esqueleto de un ciervo acurrucado bajo un árbol. Ella quería enterrarlo, pero su amiga no quería tocarlo, porque decía que las astas eran raras. Según ella me cuenta, solo recordaba pensar eso, que había algo mal en ese ciervo y que no se quería acercar. Cuanto más avanzaban, más quemado estaba todo. En cierto punto ya no había árboles en pie y era como estar en otro planeta. No había nada de verde, solo negro y marrón por todas partes. Estaban allí, mirándolo las dos, y entonces escucharon un grito a lo lejos. Ella entró en pánico porque pensó que era su padre, que la iba a castigar. Entonces su amiga se separó y se fue a esconder detrás de una roca, porque dijo que no quería que la pillaran. Sus padres les habían prohibido salir al bosque en absoluto, y ella mintió, diciendo que iban al cine. Mi amiga la siguió y se escondió también en la roca, y se pusieron a escuchar. Podían oír esa voz acercarse, y se dieron cuenta de que era un grito pidiendo ayuda. Pensaron que podría ser algún senderista perdido que necesitaba indicaciones para volver al pueblo. Eso solía pasar, así que la gente estaba acostumbrada a ello. Ella comenzó a llamarlo hasta que lo vio a lo lejos corriendo. Se acercó y pudo ver que tenía la cara roja. Su amiga le dio su mochila porque tenía un botiquín, pero él hizo un ruido extraño, como si le diera asco, y les preguntó si había visto su cara. Mi amiga igualmente cogió el botiquín y fue hacia él, y a mitad de camino se detuvo. Tenía delante de él a ese hombre y podía ver que su nariz, sus labios y parte de su frente parecían haber desaparecido. Era como si alguien las hubiera cortado de cuajo. Ella vio que sangraba mucho y que sus rodillas también estaban rojas. Dio un paso atrás porque tenía miedo, pero ese hombre se abalanzó y la agarró de los hombros. Ella dice que sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica y que de repente el hombre de un tirón se echó hacia atrás, que empezó a balbucear y que ella no podía entender lo que decía. Solo que seguía preguntando todo el rato, que cuánto tiempo llevaba fuera. Preguntó que dónde estaba su unidad, pero ella negaba, no sabía. Él miraba de arriba abajo, no paraba de balbucear, tocarse la cara, y entonces mi amiga se dio cuenta de que no llevaba la ropa adecuada. Llevaba una especie de chaqueta de tela gris, con pantalones casi formales, y la chaqueta tenía unos botones raros y unos bordes rojos. Ella siguió negando con la cabeza, diciendo que no entendía lo que decía ese hombre, y en cuanto fue a abrir el botiquín, el tipo volvió a gritar, diciendo que no le tocaran, que si no le harían volver allí. Después de eso el tipo salió corriendo, bosque adentro, y ellas pudieron oírle gritar todo el tiempo. Cuando ya no pudieron oírle, mi amiga dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta al pueblo. Al volver les preguntaron qué había pasado, que con quién se había encontrado, pero ellas no dijeron nada. Simplemente llegaron a casa
y decidieron no volver a jugar en el bosque nunca más. Nos contó que siguen siendo amigas, pero que nunca hablan de eso. Nunca. Y bueno, creo que voy a terminar aquí, ya que se ha convertido en una grabación un poco larga. Pronto voy a ir a mi reunión de entrenamiento anual, así que seguramente me reúna con muchos antiguos entrenadores y amigos que trabajan en otras zonas del parque y les preguntaré si quieren compartir alguna historia. Me alegro de que os interesen, así que cuando vuelva de esto, seguiré compartiéndolas.